Antes, hacer los impuestos significaba usar al mismo preparador que tu familia. Pero, ¿realmente era lo más conveniente? Ahora hacer impuestos es tener un experto bilingüe de TurboTax ideal para ti, que solo presentará tu declaración cuando sea 100% precisa, garantizado. Ahora los impuestos se hacen así. Intuit TurboTax. Consigue un experto ahora en turbotax.com/español. Expertos bilingües solo disponibles con TurboTax Live. Consulta los detalles de la garantía en turbotax.com/garantías. Ocho de la mañana, 7 en punto en las Islas Canarias. Vamos con las noticias de las 8 con la ayuda de don Eric Gutiérrez. El Tribunal Constitucional ha estimado parcialmente el recurso inconstitucional presentado por Vox contra un decreto ley del Gobierno de Canarias aprobado durante la pandemia que contemplaba diversas restricciones asociadas a la emergencia sanitaria. El fallo adoptado por unanimidad sienta un precedente al subrayar que ciertos derechos fundamentales no pueden ser limitados mediante un decreto ley ni siquiera en contextos excepcionales como una crisis de salud pública. Uno de los aspectos más relevantes de la sentencia es la prohibición de condicionar el acceso a un empleo a la vacunación contra el COVID-19. El tribunal considera que exigir esta condición vulnera el derecho a la integridad física, al recordar que toda intervención médica debe contar con el consentimiento expreso del individuo. En consecuencia, el Constitucional ha anulado los artículos que supeditaban la contratación laboral a haberse vacunado o haberse sometido a pruebas diagnósticas o de detección del virus. Bueno, pues de nuevo una sentencia del Constitucional que da la razón a Vox. Y lo más sorprendente es que es una sentencia que se produce pues ya con Cándido Conde Pumpido en la presidencia. El Constitucional da la razón a Vox en un tema pues que es de cajón y que parece mentira que tuviera que llegar al Constitucional, que era el asunto de las prohibiciones de contratación o los despidos a gente por no haberse vacunado. Cuando se produjo la pandemia, pues bueno, yo mantuve desde el principio una postura bastante clara. Yo me vacuné, las vacunas. Me limité a dar los datos estadísticos de funcionamiento cuando empezaron a estar disponibles. Datos estadísticos de funcionamiento que determinaban que las vacunas eran enormemente efectivas para proteger frente al COVID. Enormemente efectivas a partir de una cierta edad. Cuanto mayor eras, cuantos más años tenías, más efectivas eran esas vacunas. Cuantos menos años tenías, menos efectivas eran esas vacunas. Las vacunas, como del COVID, como todo medicamento, pues tienen sus efectos secundarios, y en el caso de las vacunas del COVID, pues bueno, había como efectos secundarios pues posibles cosas que podían ser letales en una proporción mínima. Pero claro, a medida que ibas bajando en la pirámide de edad, pues hombre, la posibilidad de que se produjera ese tipo de consecuencias letales empezaba a no compensar los beneficios de la vacunación, porque para una persona joven y que no perteneciera a ningún colectivo de riesgo, pues la vacuna no aportaba mucho frente a las defensas naturales. Bueno, yo me limité a dar aquellos datos y a explicar que yo no iba a aconsejar a nadie si se tenía que vacunar o no se tenía que vacunar. Que yo sí me iba a vacunar, yo pues ya tengo una cierta edad, así que, pues en fin, y estoy muy contento de haberme vacunado, de haberme puesto en su día 3 dosis de la vacuna. Pero yo defendía el derecho de todo el mundo a tomar la decisión que le diera la gana. Había gente que desconfiaba de las vacunas, pues porque se habían hecho a toda velocidad, con unas técnicas que, hombre, pues habían pasado por una serie de controles, quizá no tan exhaustivos como para un medicamento normal, pero claro, había urgencia por sacar una vacuna ante una pandemia que había estallado de manera imprevista. Bueno, había gente que desconfiaba.
Y a mí eso me da igual. Que había gente que no quería vacunarse, pues es su problema. Lo dije por activa y por pasiva, que la vacuna no protegía frente al contagio. Al contrario de lo que se nos dijo desde los poderes públicos en muchos países europeos, y al contrario de lo que decían algunos por las redes, la vacuna no protegía frente al contagio. No evitaba el contagio. La vacuna lo que protegía era frente a las consecuencias del contagio. Por tanto, cuando empezaron a surgir voces en Europa y en España de que había que obligar a la gente a vacunarse, yo dije que aquello era una barbaridad. Y de la misma manera que procuré humillar lo más posible en público a los cretinos que para sacar pasta o por mala idea se dedicaban a propagar bulos contra las vacunas y tal, pues de la misma manera que a esos les aticé, también aticé a quienes pretendían obligar a la vacunación. Eso era una barbaridad. Si había motivos racionales para que alguien tuviera desconfianza hacia esas vacunas, pues claro que había motivos racionales. Yo, viendo las estadísticas de cómo funcionaba la vacuna, pues aparqué mi desconfianza inicial que tenía, como todo el mundo, frente a una técnica novedosa y dije, pues está funcionando, oiga, me vacuno. Pero hay gente que no, que decidió que seguía desconfiando. Bueno, pues es su problema. Y el que no se vacune, pues allá él. No pueden llegar los poderes públicos y decir, pues ahora te vacunas porque sí, y además, bueno, te lo ponemos obligatorio o si no, pues te prohibimos que entres en los bares si no estás vacunado, que fue lo que hicieron Feijóo y Juanma Moreno. Feijóo en Galicia y Juanma Moreno en Andalucía. Una de las poquísimas cosas buenas que ha hecho Sánchez fue el no imponer en España el pasaporte COVID. Hizo muy bien, aquello era una barbaridad. Aquello era discriminar a personas que habían decidido, por la razón que fuera, no vacunarse. Eso era una barbaridad, porque la vacuna no impedía la transmisión. Si hubiera impedido la transmisión tendría sentido, pero era mentira, no la impedía. Sánchez no impuso el pasaporte COVID. Feijóo y Juanma Moreno sí, en sus respectivas regiones. Bueno, ahora el Constitucional pues ha fallado, que Vox tenía razón en su recurso, diciendo que era completamente inadmisible que se despidiera a gente por no vacunarse o que no se contratara a gente por no vacunarse. Bueno, pues otra victoria de Vox. ¿Se dan ustedes cuenta de que en este tema es Vox el que salió en defensa de los derechos individuales y no el PP? ¿Y se dan ustedes cuenta de que es que el PP no podría haber salido en defensa de los derechos individuales en este tema? ¿Y saben por qué? Pues porque el que estaba yendo más lejos en lo de fastidiar a los que no se quisieran vacunar era Feijóo, no Sánchez. En fin, bueno, pues nada, otra victoria judicial. Ya no sirve de mucho, pero por lo menos deja claro quién trabaja por los derechos individuales y quién no. Esta noticia que les voy a comentar a continuación, pues es para prender fuego a algo, yo qué sé. Estoy por hacer un muñegote y hacer una falla personal. Esto ya es el colmo de la desvergüenza. Escuchen. El Comité Autonómico de Castilla y León de Traxa denunció en enero de 2023 que un trabajador fue despedido el 30 de octubre de 2022, justo un día antes de su jubilación, con el objetivo de cobrar una indemnización de 12 meses financiada con fondos públicos. Según el acta, la empresa usó de forma fraudulenta el artículo 40 del Estatuto de los Trabajadores, proponiéndole un traslado forzoso que el empleado rechazó, lo que facilitó su salida con indemnización exenta de impuestos. El trabajador, que había cumplido 65 años en agosto, se jubiló oficialmente el 31 de octubre. El comité considera que se trató de un fraude, especialmente porque el afectado era un liderado sindical, lo que dificultaba un
traslado justo antes de su jubilación. Además, según el acta, conservó el vehículo de obra asignado. Fuentes citadas por ABC señalan que era un destacado miembro de UGT con contactos en la dirección de la empresa pública. O sea, un liberado sindical de UGT. Es decir, para empezar, alguien que está ahí en la empresa sin dar un palo al agua. Resulta que un día antes de jubilarse, la empresa coge y le ordena un traslado forzoso para que así el trabajador se niegue y entonces despedirle un día antes de jubilarse para así pagarle 12 meses de indemnización por despido. Son ladrones. Son canallas. Esto es ya pasarse 3 pueblos. Jugar con absolutamente todo. Con el dinero público, por supuesto, pero también con los temas de los despidos. ¿Cómo se puede ser tan sinvergüenza? Un día antes de jubilarse el liberado sindical de UGT le despiden para que cobre una indemnización. Tendrían que ir a la cárcel quien hizo eso en la empresa, en Traxa, y el que recibió la indemnización, por estafarnos a los españoles 12 meses de sueldo. Hace falta ser gentuza. ¿Es o no es para, yo que sé, al menos quemar en efigie a alguien? Bueno, esto lo trae hoy el ABC, ¿no? Exactamente, don Luis. Bueno, pues felicidades a los compañeros de ABC por lo que posiblemente sea eso que en las redes se califica como la noticia para radicalizarte hoy. Bueno, frente a estas noticias realmente repugnantes, bueno, por cierto, una última pregunta. ¿Cuántos más hay como este? ¿A cuántos más liberados sindicales? ¿A cuántos más miembros del PSOE o de la UGT o de comisiones se ha echado de manera fraudulenta para pagarles una indemnización? Porque me resulta difícil de creer que sea el único caso. Vamos, no creo que de repente aquí dijeran, oye, ¿y si con este hacemos una excepción y le echamos un día antes de jubilarse? Vamos, me da la sensación de que debía de ser un esquema establecido. Eso o era muy innovador aquí el liberado sindical y su amigo que estuviera en la dirección de la empresa. ¿Cuántos casos más hay como este? No sé, pero vamos, espero que alguien presente la correspondiente denuncia en los juzgados, porque esto es una puñetera canallada. Y por cierto, si esto lo denunció el Comité Intercentros de Traxa, ¿cómo es posible que nadie interviniera para corregir lo que es un evidente robo? Bueno, frente a noticias como esta, pues noticias positivas, hombre. La justicia condena a 2 tuiteros. Escuchen ustedes por qué. El Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid ha condenado a 2 usuarios de la red social X, ALM y GMA como autores de un delito de leve de coacciones continuadas contra la escritora Lucía Echevarría. Ambos deberán indemnizarla con más de 7.000 euros tras 5 años de mensajes vejatorios publicados desde sus perfiles públicos. Según la sentencia en primera instancia a la que ha tenido acceso el debate, la conducta persistente de los acusados generó en la autora un gran malestar, angustia, miedo, ansiedad y desasosiego, hasta el punto de limitar su libertad ideológica y de expresión. La gravedad del acoso digital obligó a Echevarría a abandonar su actividad en redes sociales y a cesar sus colaboraciones televisivas como tertuliana. Además, según recoge el fallo judicial, su vida cotidiana se vio totalmente alterada y en uno de sus desplazamientos llegó incluso a ser agredida tras ser reconocida en la vía pública. A Lucía Echevarría le hicieron la vida imposible simplemente porque se opuso a una serie de demencias trans que básicamente conducían al borrado de las mujeres. Lucía Echevarría, como otras figuras públicas, por ejemplo la autora de Harry Potter,
Recibió todo tipo de insultos, descalificaciones, agresiones físicas, incluso simplemente por oponerse a lo que era una auténtica barbaridad trágica, de consecuencias terribles para niños, para niñas, para mujeres. Bueno, el acoso que sufrió fue tremendo por parte de 2 tuiteros durante 5 años. Bueno, Lucía Echevarría presentó la denuncia correspondiente y ahora la justicia ha condenado a esos 2 agresores, acosadores, a pagarles 7.000 euros a Lucía Echevarría, a cumplir una orden de alejamiento y a no volver a dirigirse a ella en las redes, ni directamente ni por persona interpuesta. Bueno, pues me parece muy bien que estos 2 pringaos paguen. Y desde luego mi felicitación a Lucía Echevarría por haber aguantado tanto, por haber llevado ante la justicia a estos 2 acosadores y por haber obtenido una victoria judicial. Me parece poco, 7.000 euros, pero bueno, menos da una piedra. Al menos la condena queda ahí y supongo yo que estará anotada en el expediente de estos sujetos durante un tiempo prudencial. Por lo menos para que no repitan con otras personas los episodios de acoso. Al final, pues recuerdan ustedes todas esas chorradas de que quieren acabar con el anonimato en las redes para evitar los discursos de odio, dicen Sánchez y sus amigos autócratas de la Unión Europea. No. Discursos de odio son los que sufría Lucía Echevarría. Y fíjate, resulta que si alguien efectivamente te somete a un acoso, porque te odia por cualquier motivo, pues no hace falta ninguna regulación adicional. Basta con presentar la denuncia y entonces las fuerzas y cuerpos de seguridad pues tienen perfectamente forma de averiguar quién demonios es la persona que está detrás de un perfil anónimo que se dedica a insultarte en las redes. Cuando en las redes a mí me insultan, pues bueno, yo tengo una receta muy fácil: bloqueo y fuera. Pero efectivamente hay gente, como le pasó a Lucía Echevarría, que lleva el acoso más allá y que se dedica con múltiples perfiles a perseguir y bueno, pues ante eso la protección es la denuncia. Y las leyes que hay son suficientes para identificar a la gente. No hacen falta leyes que quiten el anonimato en las redes. El anonimato en las redes no existe. Si tú cometes un delito a través de las redes, hay forma de saber quién demonios eres. Por mucho que tu perfil diga soy el anónimo veneciano. Bueno, felicidades a nuestra contertulia, doña Lucía Echevarría, que por cierto viene mañana, ¿no?, al programa. Exactamente, don Luis. Pues ya la felicitaremos en vivo y en directo convenientemente. Muchas felicidades y nada, a los 2 pringaos estos, pues la próxima vez que queráis acosar a alguien, bueno, pues supongo yo que os lo pensaréis mejor. Y les traemos por último una noticia que demuestra que con Sánchez todo va a peor. Es impresionante. Hasta la calidad del semen de los españoles. Escuchen. Un estudio del Instituto Bernabéu advierte de un preocupante deterioro en la calidad del semen de los españoles atribuible a factores físicos, ambientales y el aumento de infecciones de transmisión sexual. Esa tendencia está afectando directamente la fertilidad masculina y con ello a las posibilidades de las parejas que desean tener hijos. El análisis basado en 8.000 muestras revela una disminución del 17% en el volumen de espermatozoides por eyaculación en comparación con los datos de hace 5 años. Además, la morfología espermática también ha empeorado. Actualmente solo el 1% de los espermatozoides por muestra
muestra se considera normal frente al 7% registrado hace menos de una década. Los expertos del Instituto Bernabéu señalan que esta situación no es exclusiva de España. A nivel global, la concentración de espermatozoides ha caído un 51% desde 1973, lo que convierte la baja calidad seminal en un problema de salud reproductiva de alcance mundial. O sea, que desde 1973 va bajando la calidad del semen en todo el mundo. Pero en los últimos 5 años aquí en España se ha desplomado. ¿Quién gobierna desde hace ya 7 años en España? Pedro Sánchez. Con él todas las estadísticas van a peor. Oiga, inseguridad creciente, número de falsos parados creciendo, las colas del hambre creciendo, el precio de los pisos de la compra creciendo, los alquileres creciendo, la posibilidad de encontrar una vivienda decreciendo y encima también decrece la calidad del semen en estos 5 años. ¿Pero qué está pasando? ¿Qué hace Sánchez? ¿Qué pensará Ábalos de esta noticia, de cómo se desploma la calidad del semen? Ignoro cuáles serán los motivos por los cuales en 5 años se ha desplomado un 17%, pero algún motivo habrá. En fin, tendremos que protegernos, queridos. No sé qué está pasando, pero con Sánchez esto se hunde desde todos los puntos de vista. Bueno, vamos con don Williams Perdomo para que nos cuente qué trae hoy Voz Media en portada. Buenos días, don Williams. Muy buenos días, amigos de Mañanas en Libertad. En Voz seguimos informando sobre las noticias más importantes de Estados Unidos y el mundo. En esta ocasión encontrarán que el presidente Donald Trump recibió en la Casa Blanca a Nayib Bukele, presidente de El Salvador. La cumbre reafirmó la colaboración entre ambos mandatarios para hacer frente a la inmigración ilegal. Al ser preguntado sobre cuántos criminales más mandará a El Salvador, Trump respondió que tantos como sea posible. Entre tanto, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas arrestó a un importante represor cubano en Miami. Daniel Morejón García, de 57 años, fue detenido el viernes en su casa en Florida. El presunto represor está en una lista entregada al Congreso de Estados Unidos de ciudadanos vinculados al régimen castrista. Y finalmente contarles que el presidente Donald Trump aseguró que la reunión entre el presidente de China y el máximo dirigente de Vietnam busca las formas para perjudicar a Estados Unidos en medio de la actual guerra comercial. Estas y otras noticias las pueden ampliar en nuestra página web y en nuestras distintas plataformas digitales. Bueno, muchísimas gracias, don Williams. Antes, hacer los impuestos significaba usar al mismo preparador que tu familia. Pero, ¿realmente era lo más conveniente? Ahora hacer impuestos es tener un experto bilingüe de TurboTax ideal para ti, que solo presentará tu declaración cuando sea 100% precisa, garantizado. Ahora los impuestos se hacen así. Intuit TurboTax. Consigue un experto ahora en turbotax.com/español. Expertos bilingües solo disponibles con TurboTax Live. Consulta los detalles de la garantía en turbotax.com/garantías.